Bien, vamos a compartir la palabra en esta mañana. Hoy vamos a retomar y de alguna manera continuar en lo que Dios ha venido enseñándonos. Ay, cómo Dios nos ha hablado en este último tiempo, ¿no? Ha sido muy hermoso, pero también muy personal, muy íntimo. Me gusta mucho cuando Dios habla de maneras tan directas, porque uno no se puede escabullir, ¿verdad? Hay momentos donde Dios habla que usted no puede evitar pensar y entender que es a nosotros quien nos está hablando el Señor, ¿cierto? Porque hay momentos donde usted dice, bueno, esa palabra aplica y le cae a fulanito de tal, ¿cierto? Y como que uno se examina y uno dice, bueno, como que no ajusta tanto a lo que yo soy, a lo que yo vivo, pero déjeme decirle que lo que Dios nos ha hablado en este tiempo, personalmente, mire, me ha entrado hasta lo más profundo del corazón. Yo no puedo excusarme. Estos días hablaba con alguien y me decía, lo peor de la palabra, si es que hay algo malo, es que cuando Dios nos habla, nos hace conscientes, ¿o no? Y ser conscientes nos hace responsables, ¿verdad? Y entonces uno dice, Dios mío, ¿cómo se va a llevar a cabo esto que me hablas? Ayúdame, Señor, porque ahí es donde entra el problema para nosotros, amén. Pero que Dios tenga misericordia y nos ayude, ¿vale? Amén. Vaya conmigo al libro de Eclesiastés, por allí vamos a comenzar. Usted sabe que Dios nos permitió el domingo antepasado colocar las bases y la introducción para poder adentrarnos en el tema que Dios tiene para nosotros. El pastor Pedro Pablo me enseñaba algo muy lindo, y es que dice que cada vez que uno inquiere en la palabra es como cavar una mina, y entonces hay que romper la piedra y darle hasta que encuentra uno el oro, ¿verdad? Así es la palabra. De buenas a primeras usted no nota y percibe, ¿verdad? Entonces uno le toca leer y como parece que, como si uno fuera un poco burrito, porque uno dice, Señor, no la cojo, no entiendo. Pero qué lindo cuando Dios nos abre los ojos, ¿cierto? Y usted dice, wow, Señor, mira lo que me hablaste. Eso es hermoso, ¿verdad? Porque es como si estuviera Dios cercano a nosotros. Entonces vaya conmigo a Eclesiastés, capítulo 8. Y vamos a entrar por allí, porque por allí está la ruta que Dios nos va a demarcar en este día. Amén. Yo voy a tener aquí la nueva traducción viviente. Seguramente nos vamos a apoyar de otras versiones. Amén. Eclesiastés capítulo 8. Vamos a leerlo en esta versión porque es una versión muy linda. Y sobre todo nos va a ayudar a entender más fácil lo que Dios nos va a ministrar. Voy a orar antes. Señor, gracias, porque hoy hubo una libertad tan linda, Señor. Cómo me hace de bien recordar el amor que me tienes. Eso me conmueve, Señor, y disfruto adorarte cuando entiendo lo que estoy cantando. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tú me recuerdas lo bueno que eres. Ahora úsanos, Señor. Usa mis labios. Yo he entendido, porque tú me lo has dejado ver, que soy insuficiente e incapaz para esto. Si no es por tu gracia, Señor, no podríamos entender y aterrizar tu mensaje. Glorifícate, toma el control de todo mi ser y háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eclesiastés capítulo 8, vamos a leer a partir del verso 1. Dice, qué maravilloso es ser sabio, poder analizar e interpretar las cosas. ¿Qué es ser sabio? Poder analizar e interpretar las cosas. Dice, la sabiduría ilumina el rostro de una persona y suaviza la dureza de sus facciones. En otras palabras, dice que un corazón alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro. Eso me revela que muchas veces cuando yo estoy confundido y no sé a dónde ir, mi corazón de alguna manera expresa en mi rostro eso que siento. Amén. ¿Cierto que sí? Cuando usted está angustiado y preocupado y ansioso por algo, su rostro revela cómo se siente su corazón, ¿o no? ¿Verdad? Hay gente que, como yo,
Solemos no dormir porque estamos preocupados por asuntos que al otro día no sabemos cómo resolverlos. ¿Cierto que sí? Y usted se despierta y usted anda medio preocupado y como si estuviera enojado. Y la gente le dice, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? No sé si a usted le ha pasado eso. Y usted como que quisiera gritarle a todo el mundo lo que está viviendo, pero por no desnudar su corazón y porque usted sabe que a la gente de pronto no le interesa, no porque no le importe, sino porque finalmente ellos no van a valorar lo que usted va a desnudar de su corazón. Es más, ni siquiera muchas veces van a ayudarle. Entonces usted se guarda eso. Pero en el rostro manifestamos los conflictos y las luchas que de a momentos llevamos, ¿o no, amados? ¿Cierto que sí? ¿Verdad que sí? Entonces, Salomón dice, qué maravillosa es la sabiduría. Porque la sabiduría puede hacer que el rostro, en otras palabras, lo que nos quiere decir, que el corazón se ha mudado. Porque el que entiende lo que debe de hacer es feliz, ¿o no? ¿Cierto que sí? Y cuando usted ve las cosas, usted interpreta y usted dice, wow, Dios, ¿qué es interpretar? Es comprender, ¿verdad? Es discernir lo que tengo que hacer. Entonces cuando usted sabe lo que tiene que hacer, usted está feliz, ¿o no? ¿Cierto que sí? Y uno dice, ay Señor, esto es lo que tenía que hacer. Yo puedo ver y entender que esto es lo que Dios quiere para nosotros. Diga al que está a su lado, Dios quiere cambiarte el semblante. Amén, qué lindo eso. Amén. Ay, qué lindo eso. Que Dios traiga respuesta a nuestras vidas. Dios nos habló algo muy lindo que quiero que anote allí para los que de pronto no vinieron y es importante retomar algunas cosas importantes de lo que Dios nos ha hablado en estos 3 últimos domingos. Nuestras decisiones deben estar basadas en la voluntad de Dios, amados. ¿Qué dije yo? Amén, así es. Si usted quiere revisar si sus decisiones son las correctas, es importante entonces aclarar lo que Dios nos ha dicho. Amén. Si usted quiere saber si va por buen camino, examinemos si lo que estamos haciendo es coherente a lo que Dios nos ha hablado y nos ha mostrado para nosotros. Amén. Entonces por eso retomamos, nuestras decisiones tienen que estar basadas en la voluntad de Dios. Podemos decidir dependiendo de Dios. Podemos decidir apoyándonos en lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Pero nadie nos va a obligar ni a depender de Dios, ni a vivir de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado. Amén. Diga conmigo, hacer la voluntad de Dios es una elección. Amén. Amén o no amén. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que decidimos. ¿Sabía eso usted o no? Si hay algo a lo cual nosotros no podemos ni evitar ni evadir, son recibir la responsabilidad de nuestras decisiones. Amén. ¿Cierto que sí? Porque usted no dice, yo decidí esto y tiene que rendir cuentas otro de sus decisiones. ¿Verdad que no es así? ¿Cierto que no es así? Entonces, nuestras decisiones nos hacen responsables, amados. Amén. Dígale al que está a su lado. Hoy lo vamos a hacer didáctico, dígale. Tus decisiones te hacen responsables. En otras palabras, tú eres responsable de lo que decides. Amén. Pero pastor, mis decisiones también pueden perjudicar. Ay, ese es otro tema, pero espere un momentito. Esas son las consecuencias de una decisión. Pero por ahora estamos hablando de la responsabilidad de mis decisiones. Amén. Miren algo, cada vez que Dios quiere restaurar, reparar lo que una mala decisión hizo en la vida de una familia, Dios siempre va a llamar al responsable, a quien tomó esa decisión. ¿Sabía usted eso? ¿O no? ¿No lo sabía? Cada vez que Dios quiere restaurar y poner en orden el desorden que creó una mala decisión, Dios siempre va a buscar al responsable de esa decisión. Amén. Esa es la forma en la que quizás muchas veces Dios ha restaurado. Amén. Mire esto. Quiero que veamos algo muy lindo
a través de lo que expresa el rey Salomón acerca de ser sabio. Amén. Mire lo que dice allí. Verso 2, lo va a leer en esta versión. Obedece al rey porque lo juraste ante Dios. Salomón va a expresar lo que es ser sabio. Amén. ¿Qué dice allí? Obedece al rey porque lo juraste ante Dios. No trates de evitar cumplir con tu deber, ni te juntes con los que conspiran maldad, porque el rey puede hacer lo que se le antoje. Sus órdenes tienen el respaldo de su gran poder. Nadie puede oponerse ni cuestionarlas. Quienes lo obedezcan no serán castigados. Los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto. Estos mensajes tienen un título. Después usted, quizás si quiere que lo copiemos, se lo vamos a dar y ahí entenderá. El cuándo y el cómo de Dios. Y aquí dice algo muy lindo, que el sabio entiende esas dos cosas, el cuándo y el cómo de Dios. ¿Qué encuentra y halla el sabio? El cuándo y el cómo de Dios. El tiempo y el cómo hacer las cosas. ¿Cuándo es que toca y cómo es que toca? Amén. Eso es lo que nos está revelando aquí. Pero miren algo muy lindo. Aquí hay algo poderoso. Mira lo que dice. Dice, el verso 2 dice: obedece al rey porque lo juraste ante Dios. No trates de evitar cumplir con tu deber, ni te juntes con los que conspiran maldad. En otras palabras, el rey Salomón dice que es sabio someterse a la autoridad. En este caso está poniendo el ejemplo de un rey, pero apliquémoslo a nuestra relación con Dios. ¿Qué es sabio, amados? Someternos a la autoridad. Que si usted ha declarado con su boca y se ha comprometido querer obedecer y caminar de acuerdo a lo que Dios quiere contigo, pues es sabio someternos, ¿verdad? Por eso ahí dice, no es sabio querer conspirar contra el rey. ¿Qué es conspirar? Que usted se alíe con otro y diga, oiga, no, esto sí que no me parece. No, y yo no voy a aceptar esto en mi vida. Eso es conspiración, ¿verdad? ¿Qué es conspiración? Querer quitarle el lugar al rey, porque yo quiero ocupar ese lugar, porque me quiero mandar yo solito. Eso es conspiración, ¿o no? Quitarle el lugar. Entonces, es sabio entender, diga conmigo, ¿cuál es mi lugar en Dios? Dígale el que está a su lado, tu lugar es someterte. Ay, qué lindo, Señor, qué lindo esto. Ay, Señor, qué lindo. ¿Qué es ser sabio? Dígale que está a su lado, no conspires contra el rey. Dile, no es tu lugar. Es de tontos querer usurpar el lugar del rey. Ay, Señor, tremendo esto. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Porque el rey, ahí la última parte del 3, puede hacer lo que se le antoje. Oh. ¿Saben qué representa esto? Que aunque usted y yo no estemos de acuerdo con lo que Dios dice, Él lo hace. ¿Por qué? Porque Él puede hacer lo que se le antoja. Ahora, no me muestra un Dios en un trono caprichoso que decide y mueve las cosas de acuerdo a su deseo. Si ese es el Dios que usted ha conocido, con razón que se revela. Pero no es el Dios que hemos conocido nosotros. Cada vez que Dios dice y ordena algo, trae bendición con su mandamiento. ¿O no, amados? ¿O no, amados? ¿O estamos viendo un Dios caprichoso en su trono haciendo lo que quiere, haciendo despropósitos y satisfaciendo solamente sus deseos? Ese es el hombre cuando tiene poder, ¿o no? Cuando nosotros tenemos poder, así somos. Usamos el poder para suplir nuestra necesidad y nuestros antojos. Pero Dios no es así. Dios es verdadero. ¿Qué empezamos a cantar? ¿Se acuerda la canción del inicio? Yo la mayoría de las veces no pongo dos canciones nuevas, pero desde esta semana Dios puso esa canción en mi esposa. ¿Sí se acuerdan de la canción o no? Cantarán de Moisés el canto, siervo de Dios, la canción del Cordero. ¿Qué dice?
justos son sus caminos. Ay, así es Dios. Vea pues, verdaderos. Bueno, hay dos versiones, yo mezclo las dos. Verdaderos, otra versión dice justos son sus caminos. Usted sí sabe que este es un canto que no compuso un hombre. Está en Apocalipsis. Y fue un canto que Dios le revela a Juan. Y habla de la perfección y de la justicia de Dios en lo que Él dictamina como rey. Y dice, Él es sabio y es digno de adoración porque Él venció por nosotros. Ese es el contexto espiritual de ese capítulo de Apocalipsis. Amén. Entonces usted y yo solamente sometámonos porque es sabio. Él es sabio, amén. Él es sabio y usted es sabio cuando se somete, amén. Mire lo que sigue diciendo. Dice, quienes lo obedezcan no serán castigados. Los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto. Pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Ay, qué lindo eso. ¿Por qué? Las circunstancias difíciles y la prueba no debe ser un problema para usted ni para mí. No debe ser un problema. No debe ser un problema si usted es sabio. Porque si es sabio, si ha aprendido a someterse a Dios y si Él reina y gobierna sobre su vida y usted entiende que lo que Él está haciendo es perfecto, entonces usted sabrá hacer lo correcto en el momento correcto, independientemente que las circunstancias lo tengan hasta el cuello a usted, amado. Amén. Eso es ser sabio. Y Dios ha querido que esta casa, que usted y yo seamos gente madura, sabia. ¿Por qué? Ya vimos la sabiduría desde una perspectiva el último domingo que compartimos. ¿Se acuerda usted? No voy a recordarlo si no me quedo predicando sobre eso. Pero este lado de la sabiduría es otro. ¿Y qué es ser sabio? Que mi vida no me pertenece, que le pertenezco a Dios, que Él es el que toma las decisiones, que Él es soberano y Él hace con quien quiere lo que quiere y como quiere, amado. ¿Se acuerda de eso que nos enseñó? Entonces, si yo entiendo eso, yo voy a actuar sabiendo que mi vida no me pertenece, ¿o no? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Voy a actuar no de acuerdo a lo que yo quiero imponer, sino voy a actuar de acuerdo a la voluntad del Rey. Amén. Diga conmigo, el sabio hace lo correcto en el momento indicado. Ay, Señor. ¿Usted quiere conocer el tiempo de Dios y la forma de Dios para su vida? Diga conmigo, depende de mí. No del pastor, no depende de mí como pastor. Diga al que está a su lado, ¿tú quieres conocer el cuándo y el cómo? Ay, depende de ti. Amén, qué lindo. Pero miren algo, aquí hay una promesa muy linda, porque yo digo, ay Señor, ¿cuándo vamos a madurar? ¿Cuándo vamos a crecer? ¿Cuándo vamos a ser sabios? Yo a veces digo, Señor, yo soy tan tonto, tan torpe. Y se lo digo porque a veces uno ha aprendido la lección en algunas áreas y uno repite lo mismo. Eso no es ser tonto, eso es ser muy tonto. Y uno dice, Señor, ¿por qué vuelvo y meto la pata en lo mismo? Es como el niño que de pronto se golpeó con algo. Yo recuerdo que cuando niño estábamos en un viaje y ese día nos dijeron, hoy nos vamos para piscina. Y yo estaba contento, yo estaba feliz. Y a mí me gustaba hablarle al ventilador. No sé si usted hizo eso de pequeño alguna vez. Y uno pega la cara y suena como un robot. Y en ese momento yo lo puse en la velocidad más bajita. Y yo dije, voy a ver si yo puedo meter el dedo y sacarlo antes de que dé la vuelta. Yo lo metí, ¡pa! Me voló la uña. Y yo en mi corazón yo dije, ay Señor, me tiré a la piscina. Fui y me escondí a llorar en un lugar. En ese momento mi tío me empezó a buscar y dijo, ¿dónde está Omar? Y yo, ay, que no me pille. Pero era tanto el dolor que yo no podía dejar de llorar. Me pilló y me dejaron sin piscina. Me dejaron en la casa todo el día. Y así es uno, ¿no? Uno ve el peligro, uno es consciente de lo que está haciendo y usted como un burrito mete allá su cabeza. Así somos. Este tiempo le he llorado al Señor y le he dicho sinceramente, Señor, lo maravilloso no es saber lo que tengo que hacer y cuándo hacerlo. Es que cuando me veo expuesto a la situación no lo hago.
O de pronto después de aprender sigo en lo mismo. Eso no es necedad, es necedad. Señor, ayúdanos. El Señor me recordó una vez más cómo abrimos el último domingo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 13. Y esa es mi esperanza, y tiene que ser su esperanza en este tiempo, amado. Porque en eso vi cómo Dios nos promete y nos dice: yo te voy a hacer sabio. Es algo que depende de mi intervención. Mire lo que dice el capítulo 13. Ay, Señor, verso 22. Desde el 21. Desde el 20, perdón. Lleguen allí, dice: y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, ¿qué dice allí? Los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que a Él le agrada. Wow. Yo escuché esto y yo dije: wow, Señor, tengo una esperanza. Hacer la voluntad del Padre es posible, no por mí, sino porque Dios, por medio del poder, del mismo poder que levantó a Cristo, que lo resucitó, ese poder va a emplearlo en mí y en ti. ¿Para qué? Para hacernos aptos, para que nosotros seamos proveídos en todo lo que necesitamos, para que hagamos y cumplamos la voluntad de Dios. ¿Usted no le parece muy lindo eso? Wow, eso debería hacerlo parar a usted, a aplaudir y estar brincando de la felicidad. Porque hasta el día de hoy nos hemos visto limitados en hacer la voluntad de Dios por nosotros mismos. Pero Él dice: mira, yo los voy a hacer aptos con mi poder. Y la palabra apto en una de sus raíces traduce como sabio. Y eso me parece muy lindo. ¿Qué dije yo? La palabra apto en una de sus raíces traduce como sabio. Miren lo que significa esta palabra para los que no anotaron y de pronto no se acuerdan. La palabra apto traduce así: completar totalmente, ajustar, perfeccionar, remendar y restaurar. Muchas veces Dios restaura pensando en hacerte un hombre completo y sabio. Amén. Muchas veces Dios está ajustando cosas. La palabra perfección tiene que ver con la labor que hace alguien que es, por ejemplo, un escultor o algo así, y está tratando de pulir y allanar y quitar la imperfección para lograr algo mejor. Amén. Ese es parte del sentido de la palabra perfeccionar. Así que yo, amado, mire, lo que más deseo como pastor en este tiempo es que Dios a ti te perfeccione. Es que Dios a ti te restaure. Es que Dios te complete. ¿Saben por qué? Porque cuando esa obra se lleve a cabo en tu corazón y en mi corazón, usted y yo seremos sabios para saber cómo entender el cuándo y el cómo de Dios. Y allí hacer la voluntad de Dios. Amén. Diga conmigo, llegar a hacer la voluntad de Dios, diga conmigo, es parte de un proceso y de un trato de Dios conmigo. Amén. Qué lindo eso, ¿no? Así que mira al que está a su lado y usted lo va a mirar con una sonrisa muy especial y dígale: que Dios te trate. Ay, qué lindo. Ay, Señor. Ay, Señor. Qué lindo, ¿no? Génesis capítulo 41. Estamos haciendo un recorderis, tranquilos. Igual tenemos tiempo, ¿no? Estamos bien de tiempo. Son las 12 apenas. 12 menos media hora. Génesis capítulo 41. Verso 33. Mire lo que dice. Por tanto, está hablando José: provéase ahora un varón
Provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, 2 cualidades, y póngalo sobre la tierra, porque solamente aquel que es prudente y sabio puede administrar. Amén. Dice, haga esto Faraón y ponga gobernadores. Bueno, ahí no voy a meter en eso. 2 características muy lindas que José le da a Faraón. Y dice que de esas 2 características depende saber hacer lo correcto en momentos muy cruciales. Amén. ¿Sí algo así? Y mire algo poderoso. Aquí la palabra usa dos cositas. Dice allí, dice prudente y sabio. La palabra prudente tiene que ver con algo y es con ser cuerdo, con cordura, con ser entendido. Es más, es la capacidad de separar mentalmente, ¿verdad? Es la capacidad de distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Eso es lo sorprendente de allí. En otras palabras, Dios dice, ser prudente tiene que ver con la capacidad de saber qué se elige, pero obviamente inclinado el corazón hacia lo que es correcto. Amén. ¿Lo entiende usted o no lo entiende? José le dice a Faraón, eso es lo que necesitas, alguien que elija de acuerdo a lo que Dios quiere. Amén. Eso es ser prudente. Prudencia no solamente es guardar silencio, porque usted y yo podemos elegir también cosas a nuestro favor, ¿verdad o no? ¿Cierto que sí? Claro que sí. Prudencia, la de Dios, tiene que ver con inclinarnos y decidir por lo que Dios quiere. Porque a veces uno dice, no, yo creo que actué correctamente, ¿o no? Yo creo que hice lo que era de hacerse, de acuerdo según quién o qué. Ese es el punto, amado. Si usted involucra a Dios en esa elección, entonces usted va a ser un hombre y una mujer prudente. Amén. La segunda palabra tiene que ver con otra clase de sabiduría. Dice ahí, varón prudente y sabio. Esa palabra sabio traduce como ser astuto. ¿Cuántos astutos y astutas hay aquí? Amén. Lo que pasa es que mira, aquí uno está condicionado a un contexto incorrecto. Uno asocia injusticia con un ladrón y alguien que nos va a engañar y va a hacer algo que nos va a perjudicar, ¿verdad que sí? Pero la palabra astucia, mire es esto: la habilidad de comprender las cosas y poder sacarle un provecho. ¿Qué dije yo? La habilidad de comprender las cosas y sacar un provecho. Si yo miro las circunstancias y sé que Dios es soberano y Él usa todo para ayudarme a cumplir su propósito en mí, y yo entiendo eso, pues yo voy a usar de la astucia. ¿Y cuál es la astucia? Señor, aquí estoy, me dispongo, coloco mi corazón en el lugar correcto. Haz lo que tengas que hacer. Eso es ser astuto. Y dígame un antónimo de astucia. ¿Ah? Tonto, torpe. ¿Cuántas veces hemos sido torpes y tontos porque nosotros no reconocemos en las circunstancias una oportunidad para ver que Dios se glorifique? Mire, estoy hablando cosas simples pero profundas para el corazón. Ahorita entramos en materia, amén. Yo estoy acondicionando su corazón y su cabecita para lo que Dios nos va a depositar allí, amén. Es como cuando Dios enviaba el rocío y luego el maná, ¿no? El rocío preparaba y luego el maná, amén. Así tome esta parte. Mire esto. Vaya conmigo otra vez a Eclesiastés 8. Vamos a movernos un poquito en este texto, porque vamos a apoyar todo lo que Dios nos está hablando con algo allí. Mire lo que dice. Qué maravilloso es ser sabio, poder analizar e interpretar las cosas. La sabiduría ilumina el rostro de una persona y suaviza su dureza. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? Alguien que la tenga y la lea. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de sus
Diga conmigo, ser sabio. Que no es otra cosa más que entender que Dios es soberano, que Él tiene el control. Todo esto que ya hemos hablado. Diga conmigo, ser sabio me distingue. ¿Usted sabe por qué Faraón coloca la mirada en José? Porque él dice, ¿en dónde encontraremos uno como este? Diga conmigo, ser sabio me distingue. Ay, qué lindo. Qué lindo cuando usted lo dice, pregúntele a la señora Adriana. Es que ella es sabia. Miren cómo vive su vida. Pregúntenle a Ida, pregúntenle a Martica, pregúntenle a Diego. Llámenlos. Porque a circunstancias y problemas difíciles, gente sabia. Diga conmigo, la sabiduría me distingue. Dígame si muchas veces nosotros con nuestro actuar no le mostramos al mundo que somos uno más de Él. Que grita, que se espeluca, que llora, que se deprime y que por poco lo tienen que mandar a una clínica de reposo. Dígame si no es verdad, es así, ¿cierto? Y usted va al médico y dice, doctor, me duele todo, no sé qué tengo. Y el médico le dice, mire, y uno dice, pero Dios está conmigo. Por eso, iglesia, nosotros nos distinguimos porque en nosotros se manifiesta el fruto de corazones que se han sometido a Dios y han rendido su yo para que Él se enseñoree y haga su voluntad. Amén. Y vamos a ver en esta mañana cómo Dios tiene que tratar a José para hacerlo un hombre sabio. Porque eso no vino de la noche a la mañana. Y eso no fue producto de que alguien imponga las manos y Salabín Salabán salen en él estas actitudes y este fruto que lo llevó a ser un hombre que sobresalió y fue diferente. Ay, cómo el Señor trató a José. Wow. Dios cómo trató a José. Vaya conmigo y vamos a entender algo poderoso en esta mañana. Génesis capítulo 37. Wow. Usted va a ver algo poderoso aquí. ¿Cuántos quieren ser sabios? Amén. Wow, bueno, vamos a ver cómo Dios hizo sabio a un hombre. Muy bien. Ya ahorita al final volvemos a Eclesiastés, ¿vale? Tranquilo. Verso 2, vamos a leer incluso desde el 1 ahí para no perder el contexto. 37:1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellas. Diga conmigo, José, un hombre que fue reconocido como parte de una familia. Yo no sé si usted lee y usted dice, wow, Señor, ¿por qué la escritura no empieza reconociendo al primogénito y reconociendo que los otros hijos de Jacob son parte de una familia? Dice, no, dice, es la historia, dice, ¿qué dice allí? De la familia de Jacob. Dice José es tenido en cuenta como parte de la familia. El resto son los hijos de las mujeres de Jacob. Wow, eso es muy lindo. Ahí tiene una intención de Dios porque se describe de esa forma. Porque una de las cosas que Dios le quita a José, diga conmigo, una de las cosas que Dios le quita a José fue su reconocimiento. Wow, tremendo esto. Dígame si no era fácil envidiar y celar a un hombre que ante todos era el único tenido en cuenta como parte de una familia. El resto, los hijos de las mujeres. Tremendo, ¿no? Mire algo. José fue un hijo amado, pero el amor que su padre le dio era un amor dañino. El amor de Jacob hacia José lo hizo distinguido entre sus hermanos. Pero el llamamiento de Dios hacia José
¿Sabe qué hace? Lo hace útil para restaurar una familia que estaba dividida por la distinción que un hombre le da a su hijo. ¿Eso no le parece hermoso eso? Dios sabía que no podía dejarle a José al lado de Jacob. Dios sabía, porque la paternidad que Jacob le daba a José era dañina. José al lado de su padre nunca hubiese alcanzado el propósito de Dios. Nunca, nunca, amados. Lo mejor que Jacob pudo darle a su hijo, ¿sabe qué fue? Un favoritismo que dañó el corazón del resto de sus hermanos. Y Dios tenía que intervenir allí, porque la salvación de Dios no era para uno. ¿O sí, amados? Cuando Dios se refiere a Jacob, usted ve que reconoce a quienes, a todas las tribus, ¿o no? Pero cuando Jacob se refiere a su familia, ¿a qué se refiere? ¿A quién se refiere? A José. ¿Saben por qué? Porque José representaba lo que Jacob más amaba, y Dios tenía que tratar con eso. Porque usted sí sabe que el amor nos lleva a hacer despropósitos. Ahora, el amor que no es el amor de Dios, sino el amor nuestro. Uno por amor consciente tolera y alcahuetea. ¿O no es así, amados? ¿Sabe qué formó el amor de Jacob en José? ¿Sabe qué formó? Un hombre ególatra que pensó estar por encima de los demás. Y Dios tenía que tratar con ese hombre. Por eso lo despoja. Por eso le quita lo que más ama, que era el amor de su padre. Amén. Usted ya va viendo cómo Dios va a hacer sabio a este hombre. Mire algo. La distinción que le dio el amor de su padre hizo que fuera envidiado y celado por sus hermanos. Pero el llamado de Dios le hizo amado y útil para sus hermanos. Porque cuando Dios restaura a José, lo levanta en autoridad, sus hermanos van a él. Y José es útil para ellos, ¿o no? Y se vuelve un hombre amado y no odiado. Por eso usted y yo necesitamos trato, amados. ¿Saben por qué necesitamos trato? Porque Dios necesita que nosotros seamos útiles y seamos vehículos de amor. Amén. Amén. Tremendo esto. Mire algo. Un hijo que disfrutó la preferencia de su padre a costas de la división de una familia. Y eso es tremendo, ¿o no? Así es, amados. ¿Saben qué hacen las preferencias en una casa? Dividen, no más. Dividen. Que usted incline su corazón en favoritismo a uno, eso daña el corazón del resto. Amén. Pero el llamamiento de Dios, ¿qué hizo? Unió una familia. Miren las dos maneras de actuar y el paralelo. Miren cómo Dios actúa y versus a cómo el hombre actúa. Sigamos allí. José, un hijo que se le reconoció su derecho. ¿Cuál era su derecho? Para Jacob, el primogénito, ¿saben quién era? José. Miren la intención de la palabra como nos lo ilustra aquí. Jacob y su familia. ¿Y el primero quién estaba? Ay, ¿saben qué hizo? Que el amor de un padre hizo que se usurpara el derecho que Dios había dado. Y eso me parece tremendo, porque muchas veces nuestro amor quiere pasar por encima de lo que Dios ha determinado. Y usted dice, no, es que yo quiero es esto para mis hijos. Y Dios dice, ay, yo ya he establecido algo. Amén. El amor de su padre lo libró de las responsabilidades y el trabajo que sus hermanos tenían. Usted sí sabe que los hermanos de José, ¿qué hacían los pobres? Allá ellos con las ovejitas. ¿Y qué hacía el Josecito? A ver, dígame usted, ¿qué hacía el Josecito? Allá chismeando y llevando razones. Era el sapo de la casa. Y José fue criado como un hombre, ¿saben cómo? Que no tenía responsabilidades, ni que asumía un esfuerzo. ¿Ustedes creen que Dios iba a levantar un hombre así? Olvídese. Dios a este le iba a delegar responsabilidad. Tremendo eso. Pero tenía que esforzarse para eso. Ahora vaya conmigo
Ahí yo solamente le describí esos versículos para que usted notara la idea de lo que Dios nos quiere hablar. Pero vaya al 12, al verso 12. Aquí empieza la historia del trato de Dios. Ay, Señor, todos tenemos que tener un Siquén y un Dotán en la vida. ¿Usted sí sabía eso? Y vamos a entender qué significa. Verso 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Ahí era el lugar donde la mayoría de las veces se reunían para apacentar las ovejas. Dice, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan sus ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí, tan obediente, ¿no? E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. La palabra Siquem traduce en una sola palabrita que es sierra. ¿Y saben qué es una sierra? ¿O qué hace una sierra? Cortar, cercena. Y Dios tenía que llevarlo a cercenar todo aquello que estaba ligado en su corazón. Sigue diciendo, estoy en el verso 15. Dice, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego pues que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Ay, Señor, mire que casualmente sus hermanos no estaban en el lugar donde siempre estaban, estaban más lejos. ¿Usted cree que Dios no estaba en el asunto? Porque a donde Dios lo llevó, que es Dotán, era un lugar muy crucial donde pasaban las caravanas de los mercaderes. En otras palabras, Dios propició un escenario para llevar a José a cumplir un propósito. ¿Cuál era el propósito? ¿Cómo inicia? Dios había elegido una condición para tratar con este hombre, y era la condición de ser esclavo. Dios iba a limitar a un hombre a la esclavitud para tratar con su corazón. ¿Saben por qué? Porque la libertad que José llevaba y vivía y experimentaba no lo iba a llevar a cumplir el propósito. Y muchas veces usted y yo tenemos que ser reducidos a ser limitados. ¿Saben por qué? Porque es la única manera de cumplir los propósitos de Dios. Porque si Dios te concede libertad, Él sabe que voluntariamente usted y yo, amado, no vamos a elegir por lo suyo. Por eso la palabra dice que Él, como nosotros, vivió todo. ¿Saben qué hizo Jesús? Dice que se despojó de su trono, dejó su divinidad para hacerse como un hombre. Se limitó a este cuerpo de carne, lleno de necesidades y de intenciones y de vainas. Pero Él supo ser siervo en medio de sus limitaciones, y fue Dios en medio de sus limitaciones. Qué lindo eso. Amén. Vamos a ver qué es Dotán. Mire lo que es Dotán. Mire lo que pasa allí. ¿En dónde voy? Cuando ellos lo vieron, 17, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle. Y usted sabe lo que sucede allí. Pero miren algo, ¿qué representa Dotán? Dotán es el lugar donde Dios a José lo despoja de su distinción y de su derecho. ¿Qué es Dotán? El lugar donde Dios despoja a José de su derecho y su distinción. ¿Sabe por qué, amado? Porque por más que le dijera a sus hermanos, ustedes saben quién soy yo. Yo soy el hijo amado. Ustedes están viendo esta túnica, ¿qué representa? En ese lugar para sus hermanos no es nada. No es nada, no vale nada. ¿O sí? El ego de José no lo salva de las intenciones de sus hermanos, ¿o sí? Qué lindo cuando Dios nos deja defraudarnos en lo que nosotros creemos que tenemos una seguridad. ¿Cierto que sí? Y cuando Dios dice, tú has puesto tu mirada y tu esperanza en esto. Para José el amor de su padre era su seguridad y su protección.
Pero en Dotán, el amor de su padre no lo iba a proteger. ¿Saben qué es Dotán? El lugar donde Dios despoja a José de su derecho y su distinción. Amén. Yo no sé si usted ha sido despojado, amado, pero déjeme decirle algo. Si usted ha sido despojado, Dios tiene un propósito con eso. Quizá José aquí no entendía, y lo único que iba a experimentar José era el dolor de perder lo que él más amaba, la distinción de su padre. Pero Dios tenía un propósito. Diga conmigo, cuando Dios despoja, cuando Dios quita, tiene un propósito. Amén. En Dotán, Dios priva a José del amor dañino de su padre, y es Dios ahora el padre de José. ¿O no? ¿Quién asumió la paternidad de este joven? Dios. Directamente Dios. ¿Sabe qué sucede en Dotán? José es echado a una cisterna. La palabra cisterna viene de un original que traduce como cárcel o prisión. ¿Y cómo es alguien que está en una cárcel? Dígame. Está limitado, ¿o no? Está encerrado, no puede hacer lo que él quiere. ¿Puede ir donde él quiere? Dígame. ¿Saben qué hizo José? Dependió de la misericordia de Dios y la de sus hermanos, ¿o no? Por sí mismo él no podía hacer nada. Qué lindo cuando Dios nos incapacita hasta este punto, que dice: mira, hijo, aún voy a dejarte ver que ni siquiera por ti mismo puedes salir de donde estás. Es tan increíble que la palabra es tan descriptiva que dice que era una cisterna sin agua. Imagínense donde tuviera agua, tendría posibilidad para salir. Sin agua se volvía un lugar donde literalmente él no tenía nada de oportunidad. Cuando usted y yo nos veamos así, encerrados y sin oportunidades, ¿saben qué? Quizás muchas veces es el actuar de Dios enseñándonos algo. Amén. Diga conmigo, en Dotán son otros los que deciden y no yo. ¿Cuánto nos cuesta esto, no? Que otros decidan, nos enoja, ¿verdad? En Dotán es Dios quien decide el destino de José y no es José quien decide su destino. Porque finalmente, si usted ve toda la historia, no fueron sus hermanos. ¿Qué dijo parte del porcentaje más grande de sus hermanos? Matémoslo. Llega Rubén y Judá, preocupados porque en medio de todo ellos sabían que el viejo amaba a este chino. Dicen: no, ¿qué provecho sacaremos de esto? No, vendámoslo. Rubén estaba afanado y dijo: no, voy a proponer que le demos un escarmiento y luego yo voy y lo recupero, y porque entendemos cuánto vale José para mi padre. Y pareciera que la vida de José queda a la suerte de lo que sus hermanos decidieran hacer por él. Pero Dios era soberano y Dios sabía qué hacer allí. Pero era necesario dejar a este hombre solo. ¿Sabe qué es estar en un hueco? En un hueco solo hay una dirección donde usted puede mirar. ¿Hacia dónde? Arriba. Porque hay circunstancias que nos ayudan a entender que nuestra salida no está alrededor, ni golpearle al vecino, ni mirar a ver en quién me apoyo, sino uno decir: Señor, de aquí el único que me saca eres tú. En un hueco no hay otro lugar donde clamar sino hacia dónde. Escúchenme, ¿o no? Auxilio. ¿Y de dónde se espera la ayuda? De arriba. Eso es Dotán. Cómo Dios hace que un hombre mire hacia arriba. Dotán es el lugar donde Dios quebranta el orgullo de un hombre. Amén. Diga conmigo, en Dotán José fue despojado. En Dotán José perdió. Y en Dotán, diga conmigo, José también murió. Porque la palabra cisterna traduce como sepulcro. Y Dios allí empezó a hacer morir a un hombre. Amén. ¿No le parece hermoso eso? Cómo Dios obra y actúa en el corazón de un hombre. Vuelvo y le pregunto, ¿usted quiere ser sabio? Amén.
Capítulo 39, vaya conmigo, 39. Génesis 39, verso 2. Desde el 1, capítulo 39 de Génesis, capítulo 1, vamos a leer. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Así halló José gracia en sus ojos. Wow. ¿Cuándo el hombre va a hallar gracia y favor de Dios en nuestras vidas? Cuando es Dios quien dirige nuestra vida. Cuando es Dios quien se adueña de nosotros y es el que nos lleva y nos trae. Cuando es Dios quien nos da su favor para poder vivir las circunstancias que Él nos pone delante de nosotros. Miren, no hay nada más lindo que uno ver a alguien maduro en medio de una circunstancia. Eso es muy bonito, porque uno aprende mucho. Y uno como que quisiera acercarse a esa gente, ¿verdad? ¿Cierto? Porque uno dice, wow, o sea, uno que está por ahí bien desesperado y enloquecido llorando porque no se aguanta lo que está viviendo, y uno ve que alguien dice, no, pero tranquilo, mira, y uno dice, wow, uno como que trata de acercarse a gente así porque uno dice, de pronto él me va a ayudar a saber cómo puedo pasar esto, voy a encontrar dirección en esa persona, ¿verdad? Es la misma experiencia que tuvieron los discípulos con Jesús en la barca. Jesús durmiendo y los discípulos por allá medio ahogándose diciendo que perecemos. Jesús se levanta. ¿Cómo se levanta? Tranquilo. Ordena que las aguas se calmen y ellos dicen, wow, miren la autoridad de Jesús. Jesús en la barca no reveló que él era poderoso para hacer milagros, reveló su autoridad. Y yo le digo una cosa, qué autoridad que usted y yo revelamos cuando estamos en calma en medio de las tormentas. Ellos dijeron, hasta las aguas y los vientos se someten. Imagínense que se dijera de nosotros eso, ¿no? Mire, algo que me sorprendió esta mañana, por casualidad divina, vi la palabra que Eli compartió y estaba resaltado algo, que es de rescatar, bueno, todo, pero finalmente hubo cosas que nos tocaron. Dice, o a ti te gobiernan las circunstancias o tú gobiernas las circunstancias. Y eso, mire, eso me caló en el corazón. Porque siendo sinceros, a nosotros o a mí me gobiernan las circunstancias. ¿Y qué hizo el Señor en medio de la tormenta? Todo sirvió para Él. Amén. Miren algo aquí poderoso. Dios lo lleva ahora a la casa del Potifar. Y Dios le enseña algo muy lindo a José en la casa del Potifar. ¿Saben qué le enseña? A servir. Dios va a enseñarle a un hombre a ser siervo. Y ahora José ya no dependía del esfuerzo de otros. Ahora dependía, diga conmigo, de su propio esfuerzo. Qué lindo cuando Dios dice, mira hijito, mira hijita, a ti todo te lo han hecho. Ahora tú aprenderás cuánto cuesta. Ahora eres tú quien va a servir, quien va a hacer el aseo, quien va a preparar la comida. Antes, en tu lugar de preferencia, otros te servían. Pero ahora tú vas a servir a otros. Ni siquiera vas a servir para ti, por ti mismo. ¿O sí, amados? En ese contexto y en ese tiempo, un siervo, mire, yo le digo, la recompensa de un siervo, ¿sabe qué era? Que lo mandaran a acostar temprano. ¿Sí sabía usted eso? Porque ni sueldo tenían. Ellos terminaban su labor diaria, tenían que llegar a servirle al amo y al final les decían, ahora sí puedes irte a dormir. Y a la hora que llegara de trabajar todo el día. O sea, su recompensa era el poco descanso que le daban. Dígame usted, ¿un siervo vivía para sí mismo? ¿Saben qué hizo? Dios a través del servicio le hizo entender a un hombre cuál era la prioridad de la vida. Si usted lee Hebreos, dice que nos sirvamos ¿a qué? Al ojo.
¿Saben qué es servir al ojo? Hay una tradición que dice, no sirvan mientras que los vean. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces cuando uno quiere obtener un beneficio, usted se muestra. Entonces el patrón está cerquita suyo y usted se va y se vete por allá a YouTube y está perdiendo el tiempo ahí en el celular y viendo el Facebook, ¿o no? Mientras que él llega, para que digan, oh, ¿cómo trabaja este? ¿O no? Eso es servir al ojo, ¿cierto? José aquí no tenía recompensa de su servicio. O sea, él tuvo que decidir si servía bien o no decidía bien, no pensando en sí mismo, sino simplemente en agradar a Dios. Tremendo eso, ¿o no? Y ahí Dios le enseñó eso. Es más, en casa de Potifar, Dios le enseñó algo muy lindo: que Dios lo iba a respaldar y lo iba a ayudar en la medida que él se dispusiera a hacer lo que le tocaba hacer. ¿Qué dije yo? Que Dios lo iba a respaldar y que Dios lo iba a ayudar en la medida que José se dispusiera a hacer lo que le tocaba hacer. José hubiera llegado a la casa del Potifar a renegar. Decía, ¿por qué yo tengo que hacer eso? Yo no hacía eso en mi casa y ahora sí lo voy a hacer acá. Así hay algunos varones cuando se casan dicen lo mismo, ¿no? Ay, amor, ayúdame a lavar la losita. Pero ¿cómo así? Si yo no lo hacía en mi casa, ¿por qué tengo que hacerlo acá? En mi casa mi mamá me lo hacía todo. Ay, amorcito, ayúdame a planchar aquí. Pero ¿cómo así? Yo nunca planché ni lavé un cuello de una camisa. Y Dios sabía que le iba a dar el respaldo y la ayuda a un hombre en la medida que ese hombre aceptara y se dispusiera con humildad a hacer lo que le tocaba. En otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Porque muchas veces no vemos el respaldo de Dios y su ayuda. No porque Dios no quiera darla, sino porque usted y yo nos estamos negando a vivir nuestro ahora en Dios. Entonces Dios nos está tratando y usted dice, no, ¿por qué? Yo no tengo que doblegarme, no tengo que humillarme, no tengo que hacer esto. Y Dios dice, bueno, hijo, yo te iba a respaldar en eso. Entonces uno está luchando, Señor, sácame de aquí. ¿Acaso no te acuerdas que yo soy alguien digno? Mi papá me ama, yo tengo un mejor lugar. Y Dios dice, no, hijo, este es el lugar que yo ahora te he dado. Y esta es la dignidad que yo te he dado, hijito, ser esclavo. Allí es donde vas a aprender el valor de la vida. Allí es donde tú vas a entender cuánto tú vales. Porque cuando José, amados, hizo lo que le tocaba, la gente lo admiró. Dijo, wow, tremendo este hombre, yo lo quiero. ¿En dónde estaba la dignidad y el valor de José? En que él se sometiera y hiciera lo que le tocaba. Y Dios, al respaldarlo, hizo que él brillara. Tanto así que la mujer del Potifar lo codicia. Entonces uno pelea y dice, no, Señor, yo soy hijo del rey, yo soy hija del rey, yo tengo que estar en un mejor lugar, yo no tengo que hacerme valer. ¿Y Dios qué dice? Mire, el ser humano tiene un problema. Y no solo, bueno, no, es verdad. Voy a hablarlo mejor así, no el ser humano, porque podría hablar de cualquiera. Los hijos de Dios tenemos un problema. Los cristianos tenemos un problema. No hemos podido vivir nuestro ahora por la expectativa del mañana que Dios nos ha hablado. ¿Usted entendió eso que le dije? Entonces Dios dijo que va a hacer grandes cosas y usted está embelesado, soñando fantasiosamente en todo lo que Dios le dijo mañana y usted quiere vivir eso. Y desde ahora empieza a vivir eso y Dios le dice, no, hijito, vive tú ahora, porque para llegar a eso hay que vivir el ahora. ¿Por qué no hemos podido llegar al mañana? Diga conmigo, porque no hemos vivido el ahora de Dios. ¿Cuál era el ahora de Dios para José? Ser esclavo, amado. No era lo que Dios le había revelado en el sueño, que otros se iban a inclinar. Entonces él, todo el tiempo, ¿cuándo llegará ese momento, Señor? Y nos frustramos, ¿o no? ¿Cierto que nos frustramos? ¿Y que hemos hablado? El cuándo y la manera de Dios. José entendió que su cuándo era ahora. ¿Y cuál era la manera? Ser tratado. No era otra, ser tratado, amados. Ser tratado.
Sigue diciendo, mire esto que se pone bueno. Diga conmigo, esto se pone bueno. Amén. En la casa de Potifar, Dios le permite ver a José sus limitaciones en cuanto a su debilidad. ¿Sí sabe por qué? Porque hubo un momento hasta donde él pudo aguantarse. Y cuando no se aguantó más, Dios tuvo que hacer algo y ayudarlo a huir. En la casa de Potifar, Dios desnuda la debilidad de un hombre. Y cuando Dios desnuda nuestras debilidades, ¿no? Usted cree que usted es más bueno que el apóstol Juan, ¿sí o no? Y Dios le muestra las vilezas y uno dice, mire, yo he llorado así diciendo, ay Señor, yo esto no lo conocía. ¿Cómo así que yo soy así, Señor? Hasta ahora me entero. Y Dios le dice a uno, hijito, yo ya sabía desde el principio. Menos mal yo no me condicioné por eso para elegirte. Pero es bueno que tú conozcas tus miserias. Diga conmigo, en casa de Potifar, Dios le enseñó a José hasta dónde podía llegar, hasta dónde era fuerte. Y él resistió, ¿no? El primero, el segundo, el tercer día. No se habla cuánto fue, dice que fueron muchos días. Y él resistió hasta el punto, diga conmigo, en que fue llevado a la alcoba. Bueno, él estaba ahí solito y la otra le llegó, ¿no? Miren, escuché esto sorprendente. Como dice Adrian Rogers, antes de morir, él dejó un material muy lindo para los pastores. Yo lo escuché y fue muy lindo. Y él dice cómo Satanás hace caer a un ministro de Dios. Satanás sabe que contra un ministro no puede venirse de una manera frontal, porque la conciencia del ministro lo lleva a repeler de alguna manera la tentación, porque hay una conciencia y un temor de Dios en él. Dice, Satanás actúa poco a poco. Y pone un ejemplo muy lindo. Dice, habían dos amigos, muy buenos amigos en Estados Unidos, y trabajaban cuando se hacían los rascacielos, ellos remachaban las tuercas en las estructuras estas metálicas. Y decía que uno de los amigos era el que remachaba y el otro era el que estaba ahí calentando los remaches, porque esos remaches se ponen calientes. Cuando se colocan ya fríos, ellos se expanden y de alguna manera así es que aseguran. Y dice que el que remachaba tenía a su esposita, y el que le tiraba los tornillos se enamoró de la esposa de este hombre y cayó en adulterio con él. El de los remaches se da cuenta y él dice, yo me voy a vengar, yo no voy a decir nada, voy a estar en silencio. Mentiras, perdón, es al revés, espera. El de los tornillos era el de la esposita y el del remache era el que le quitó la esposa al otro. Entonces el de los tornillos dice, yo me voy a vengar y yo me voy a desquitar, voy a estar en silencio. Entonces mire lo que hacía, así actúa Satanás. Dice que él cada día empezó a correr la distancia en donde le lanzaba el tornillo. Entonces parecía un accidente porque él se lo mandó y el otro tenía que estirarse un poquito más a coger el tornillo y colocarlo. Pero cada día lo estiró más, al punto en que ya hubo un momento donde lo tiró y ya el otro no alcanzó, y por cogerlo se cayó y se mató. Y decía, así actúa Satanás, te va sacando de tu lugar de seguridad poco a poco. Así hizo la mujer del Potifar, empezó a trabajar al hombre y lo fue sacando, lo fue llevando a su terreno, lo fue llevando a su alcoba, y cuando ya lo tuvo en su alcoba, Dios interviene. Si Dios no interviene, mire, amado, el pastor Pablo decía, donde Sansón hubiera sido tentado por la esposa del Potifar, Sansón resulta en la cama de la esposa de Potifar. Menos mal, fue un hombre confiable. ¿Saben por qué? Porque en la casa de Potifar Dios le enseña a un hombre a ser confiable. José aprendió a ser confiable. ¿Y confiable por qué? Porque a él se le delegó algo y él fue responsable. ¿Y qué dijimos al principio? Que usted y yo éramos responsables ¿de qué? Mire, amado, el libre albedrío es una responsabilidad muy grande. Porque Dios no violenta el corazón. Y Dios te dice, yo te muestro y te revelo y dejo que tú elijas.
pero eso te hace responsable. Ahora, el amor de Dios es tan grande que Él sabe quién administra o no libertad. Y por amor a ti y a tu propósito, muchas veces Dios ni te deja a ti administrar eso para que tú no te pierdas. Esa es la historia de Sansón. ¿Cómo termina Sansón en los últimos días de su vida? Él se dejó seducir por sus ojos. Y Dios tiene que sacarle los ojos para darle salvación. Es lo mismo que expresa los evangelios. Prefiero irme tuerto al cielo que irme al infierno completo. Y muchas veces Dios va a tener que hacer cosas como esas tan trascendentales con algunas personas solamente por extenderles salvación. Estos días vi el documental de Ayrton Senna. Impresionante. Wow, hermoso. El día que él muere, en la mañana, él lee un texto de la Biblia donde Dios le revela y le dice que ese día Dios iba a dar a él, iba a dar lo mejor. ¿No es así? Y ese día él muere. Dios le dio lo mejor, salvación. Tal vez a un precio y a un costo muy alto. Miren, ese hombre es impresionante, pero ese hombre con sus conceptos y todo lo que él sabía estaba cambiando el automovilismo. Y donde Dios permita que eso siga creciendo, ¿hasta dónde podría haber subido ese hombre en cuanto a fama y reconocimiento? Más de la que tenía, pero Dios quería preservarlo. Un hombre que siempre tuvo el temor de su corazón a pesar de lo que vivió. Y así es Dios. Dios prefiere quebrarnos las piernas antes que se pierda algo valioso para Él, que somos nosotros. Ese es el amor de Dios. Si Él mató a su hijo por nosotros, ¿qué más no hará? Amén. ¿Usted está aquí o se me fue? ¿Sabe? Dios trata con la injusticia a José, porque era injusto que lo hubieran llevado a la cárcel. ¿Sabe por qué? Porque para mí es cuestionante cuando uno echa malo por hacer lo bueno, ¿o no? ¿Cierto que sí? Y usted dice: Señor, pero yo estoy obedeciendo, yo estoy caminando, yo estoy haciendo lo correcto, yo estoy haciendo tu voluntad, y tras del hecho me tiene que ir mal. ¿Sabe qué hace eso, amado? Que sus convicciones sean probadas. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos lo bueno por la recompensa, sino por la conciencia de querer agradar a Dios. José lo tenía claro. Él dijo: mira, yo no voy a desagradar al Señor, yo no lo voy a desagradar. Claro, en orden de prioridad después sigue Potifar. Él me ha confiado todo, me ha reservado su esposa. Pero para José, su santidad y su integridad no dependía del beneficio de su cargo, sino que él quería agradar a Dios. Fue lo primero que él nombra cuando está en la tentación. Y eso me revela el corazón de este hombre. Y muchas veces tiene que pasar lo injusto para que usted muestre realmente cuáles han sido las motivaciones por las cuales usted ha hecho las cosas. Usted dice: Señor, me ha aguantado todo esto y ha sido difícil, Señor. Ay, Señor, tan bueno que soy. Dios dice: vamos a ver si eso es cierto. Y ahí está Satanás, como el día que estuvo delante de la presencia de Dios hablando de Job. Quitémosle todo. Veamos si realmente esa integridad está basada en una motivación correcta. Y el trato de Dios que desnudó de Job. El día que Job ya vio su condición y hasta de dónde Dios lo llevó, le dijo: bueno, Señor, venga aquí, peleemos los dos. Dígame, Señor, ¿no ha valido la pena todo lo que yo he hecho? Aún he guardado mis ojos de no ver a las doncellas. Miren, la integridad y la confianza de Job estaba en su integridad, no en querer agradar a Dios. Y ese era su pecado. De un hombre recto y justo. Dios tenía esa fama de él, ¿o no? Y a veces usted dice: no, Señor, yo estoy ahí permaneciendo y estoy fiel. Pero que Dios examine las intenciones del corazón. Amén. Amén. ¿Cuándo se examinan? Cuando pasa lo injusto, cuando usted no recibe lo que espera recibir, lo que usted cree que ha sembrado y se merece. Así Dios prueba a este hombre. Y de allí lo lleva a la última instancia, a la cárcel. Y allí pasa algo sorprendente. Vaya conmigo allí, vaya conmigo. Vamos ahí.
verso 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, que estoy capítulo 39, verso 19. Se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová, miren tan lindo esto, estaba con José y le extendió misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. José estaba viviendo la injusticia. José tuvo que ser tratado en su convicción, pero Dios no lo dejaba, y la misericordia de Dios estaba allí. ¿Saben qué hizo la misericordia de Dios? Que José en cada instancia pudiera hacer lo que le tocaba hacer. Diga conmigo: yo necesito todos los días clamar la misericordia de Dios. Si Dios no me da su misericordia, amado, mire, yo le digo, ¿qué podríamos hacer en esta vida? ¿Y saben qué experimenta José en la cárcel? Su última prueba para ser aprobado. Dos cosas. El don de José sirve para sacar de la cárcel y arreglarle la vida a otros, pero no sirve para sacarlo a él y mejorarle su vida. ¿Se le parece eso contradictorio? Que usted ora por la gente y la gente se sana, le va bien y usted enfermo. Que usted, Dios lo usa para hacer la respuesta de alguien que está abatido y usted vuelve a su abatimiento. Eso es algo tremendo, ¿no? No sé si usted ha podido experimentar eso en la vida, ¿no? Mire, ¿cuántas veces nosotros hemos sido la respuesta para otros? Y uno dice: Señor, ¿y por qué no me permites usar mi don para ayudarme a mí mismo? Y Dios le habla a otros y nos usa para hablarle a otros, pero con nosotros Dios calla. ¿Sabe qué experimenta José en la cárcel? Un silencio para sí mismo de parte de Dios. Tremendo, ¿o no? Mire lo que dice el verso 14. Esta es la última parte. Verso 14. Dice que José le interpreta el sueño al copero y al panadero. Y mire lo que dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. ¿Qué dijimos que Dios le dio a José cuando entró en la cárcel? Gracias. No, bueno, sí, gracias, no, pero dice otra palabra, hay una palabra que usa: misericordia. ¿Se acuerdan o no? Sí. Está haciendo calor, ¿cierto? Un poquitito. Sí, bueno. No, yo estoy acalorado también. Pero José no puede ver la misericordia de Dios. José le pide al hombre la misericordia que solo Dios le puede dar, y Dios tiene que tratarlo en eso. José le expone su condición al hombre. En estas palabras, lo que literalmente José le estaba diciendo a este hombre que era: mira, yo estoy aquí olvidado, estoy triste, estoy en esta cárcel. Mire, ¿sabe qué? Ayúdeme, por favor. ¿Saben cuántos años pasa mientras que se acuerda de José? 2. Porque cuando usted y yo hemos querido poner la mirada en el hombre, Dios dice: vamos a ver el hombre cuánto te puede ayudar, cuánta misericordia hay en el hombre. ¿Saben qué hizo el panadero? Este es el copero o el panadero. El copero cuando le devolvieron su lugar. Mire, estuvo tranquilito allá, él disfrutando. Es lo mismo que decía David, ¿no? Señor, porque el malo prospera, porque a otros les va bien, y los que justo que obedecemos tu palabra nos van como los perros en misa. Pero para Dios, tenerlo allí era parte de su misericordia. Hubo misericordia, ¿saben para qué? No para sacarlo y cambiar sus circunstancias, sino para ayudarle a permanecer en ellas. Y a veces nosotros queremos usar la misericordia es para otra cosa, ¿no? Es más, José revela en esto algo muy perverso de su corazón. José quiere usar su don, ¿saben para qué? Para obtener un beneficio. Él le dijo: mira, hoy no se te olvide, yo oré por ti. No se te olvide, yo te ayudé a aclarar lo que viene sobre tu vida. Ahora no te olvides de mí. José usó su don para beneficiarse él mismo, y Dios tenía que tratar con esto. ¿Saben por qué? Porque si Dios no hace esto en este punto, cuando José le den el segundo
al mando de Egipto, él va a hacer lo mismo. Va a usar su honra para él mismo. Y Dios era lo último que tenía que tratar. Por eso, diga conmigo, Dios trató a José con el olvido. Ay, cuando Dios se olvida de nosotros, aparentemente, ¿no? Y no hay respuesta y Dios no hace nada. Y como que pasa el tiempo y usted dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Quién podrá defenderme? Ahí no hay ni chapulín que se aparezca. Y vamos a ver la última parte para terminar. Salmo capítulo 105. Y usted va a entender todo lo que Dios ahora, de una manera muy concisa, todo lo que Dios hizo con este hombre. Voy a leerlo todo mejor para que usted vea la soberanía de Dios a través de los días de José. Salmo capítulo 105. Alabad a Jehová e invocar su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Dice, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de las palabras que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en números y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan, y envió un varón delante de ellos. ¿A quién está haciendo referencia? A Josecito. Dice a José, que fue vendido por siervo. Diga conmigo, José fue la respuesta y la manera en la cual Dios cumple con una generación un pacto y un propósito. Si José hubiera sabido esto en sus días, él dice, yo voy a estar tranquilo. ¿O no? Si usted se diera cuenta de cuánta bendición usted va a ser por el trato que ha tenido que vivir para los suyos, para su familia y para muchas cosas en cuanto al propósito de Dios. Mire, amado, usted y yo hoy dejaríamos de llorar tanto. Sigue diciendo. Mire lo que dice el verso 18. Afligieron sus pies con grillos. Wow, Señor. Y no son con bichitos, no. Está hablando de las cadenas. Muy bien. Dice, en cárcel fue puesta su persona. Ahorita vamos a hablar de esto y terminamos. Dice, hasta la hora que se cumplió la palabra, el dicho de Jehová lo probó. ¿Hasta cuándo él tuvo que ser tratado? Hasta que llegó el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo tuvo que ser tratado? Hasta que llegó el cuándo de Dios a su vida. Usted dice, Señor, ¿hasta cuándo me vas a responder? Y Dios dice, el problema no es hasta cuándo, sino que mientras tanto, ¿qué es lo que va a pasar contigo? El mientras tanto de José, ¿sabe qué era? Grilletes en los pies y una cárcel. Pero mire que aquí hay unas palabras poderosas, muy lindas. Mire lo que dice. Primero en el verso 17, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. La palabra siervo tiene una traducción poderosa, viene de un hebreo que significa debilitar, dominar, forzar, quebrantar y someter. ¿Qué hizo Dios al convertir a José como un siervo? Debilitarlo, someterlo. Amén.
Y mire lo que sigue diciendo. La segunda palabra es la palabra. El verso 18 dice, lo afligieron, dice, sus pies con grillos. Inmediatamente yo hice un ejercicio. Yo me imaginé el aro ahí que se pone en el tobillo y las cadenas y una bolita de esas pesadas, ¿cierto? Bueno, ¿eso qué hace? Limita que usted camine. Qué lindo cuando Dios nos limita el caminar, ¿no? Porque si nos quita los grilletes, paticas, ¿para qué las quiero? Y hay que nos alcancen, ¿o no? Me impresiona que Dios limita el poder de decisión de este hombre. Amén. Y Dios tiene que muchas veces afligirnos con grilletes. La palabra aflicción traduce como impedir. Y muchas veces Dios nos ha impedido. Pero dice la palabra que todo este proceso fue necesario para que llegara al cumplimiento de lo que Dios había dicho. Porque cada vez que Dios nos da una palabra, la palabra nos va a probar, amados. Si Dios dijo, voy a restaurar tu vida, esa palabra va a probarte. Si Dios dijo, te voy a levantar como un hombre sabio y entendido, esa palabra te va a probar. Si Dios dijo, te voy a usar, ese usarte te va a probar primero. Eso hace la palabra. La palabra probar tiene que ver con algo muy lindo y traduce como acrisolar o afinar. Son palabras usadas en el proceso del fuego, en el proceso de cuando por fuego se refina el oro, discúlpenme. Y la palabra acrisolar tiene que ver cuando en temperaturas muy altas se pone el fuego para quitarle la escoria. ¿Qué hace la palabra? Quita lo que no sirve y saca a relucir lo mejor de Dios en ti. Hoy comenzamos unas palabras muy lindas, amados, muy lindas. Dios me habló esta semana algo poderoso a través de una palabra que le di a alguien. Y voy a adelantarme para cerrar, pero para dejarle en su corazón lo que vamos a ver el otro día. Dios me dijo esto así claritico, me lo dijo. ¿Fue anoche o antenoche? Dios me dijo, voy a restaurar las consecuencias y las malas decisiones que ustedes han tomado. Y me lo expresó a través de la historia de Ruth y de Noemí. Y ahí en ese libro se nos usa una palabra muy linda. Noemí le dice a su nuera, vos vas a restaurarte a ti. Usar la palabra restauración. Y lo que literalmente restaura es las malas decisiones de un padre, de la cabeza de una familia. Y yo empecé a preguntarle al Señor y yo le decía, wow, Señor, ¿qué significa esto? Y Dios me dijo, mira, estoy hablando de las familias, de las malas decisiones que los padres han tomado. Yo voy a restaurar eso. Y a través de esa historia Dios nos va a revelar algo muy lindo, amados, que es una promesa que Dios nos da a nosotros como casa. Dios me dijo, yo restauro las consecuencias y la ruina que causaron las malas decisiones. Amén. Póngase en pie en esta mañana. El verso 20 del Salmo 105 me parece impresionante. Dice, envió el rey y le soltó. Si yo no leo más, podría yo decir que fue Faraón. Pero dice, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Está haciendo alusión a Dios. Casi que literalmente dice, no fue Faraón,
el mismo que decidió apresarlo y limitarlo en el trato de una esclavitud, fue el mismo que lo liberó. Y lo liberó cuando se cumplió la palabra y cuando vio en este hombre que se había convertido en un hombre prudente y sabio. Y eso me ministró mucho, porque también dice, lo puso por sus señores de su casa. ¿La casa de quién era? De Dios. No era Faraón, era la casa de Dios. Que Dios te diga a ti, mira, yo te voy a poner a administrar mi casa, porque yo he visto cuán confiable y cuánto fruto hay en tu corazón, porque te dejaste tratar. Eso es muy lindo. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra en este día. Yo siento, Señor, tu presencia y una unción especial en este día. Restaura lo que pasó, como dice Eclesiastés. Restaura, oh Dios, el dolor que nos ha quedado de los procesos y los tratos. Tu palabra dice que para todo lo que se quiere debajo de la tierra hay un tiempo. Pero ahí también en ese contexto dice, Dios restaura lo que pasó. Tú restauraste a José y sanaste el corazón. Y le ayudaste a entender, oh Dios. ¿Cuándo lo sanaste? Cuando él entendió que todo lo que había vivido no en vano había pasado. Hacía parte de un propósito. Señor, queremos ser hombres y mujeres, una casa prudente y sabia, que entienda el cuándo y el cómo de Dios, para que podamos elegir correctamente de acuerdo a lo que tú quieres, para que le saquemos provecho, Señor, a las circunstancias que a diario vivimos. Señor, hoy nos has ilustrado en la vida de José cómo lo trataste a él. Hoy es bueno que recordemos cómo Dios nos está tratando a nosotros. Señor, pero si hay algo que hoy podemos decir es que en medio del trato tú nunca nos has dejado solos. Tú has estado aquí para ayudarnos. Nos has dado la gracia para enfrentar, oh Dios, la vida. Cosas que podrían habernos sepultado y desboronado, oh Dios, gracias a tu favor y tu gracia, ella ha hecho que nos mantengamos en pie. Y muchos han dicho, ¿tú vives eso? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo, tan tranquila? ¿Cómo puedes tener paz? ¿Cómo puede crecer un hijo sin un padre? Una niña sin una familia. Solo Dios que sostiene y que ayuda. Por eso, Señor, hoy solamente es bueno reconocer que dependemos de ti. Que no nos dejes hasta que tú no completes la obra, oh Dios, de tu trato en nosotros. Hoy yo te digo, Señor, hazme apto para hacer tu voluntad. Complétame, perfeccióname, sáname, restaura, haz lo que tengas que hacer, pero yo necesito hacer tu voluntad. Que tu poder intervenga en esto, Dios, porque yo solo no puedo y de mí no brotan fuerzas. Ayúdame a permanecer, y que cada vez que tú me quieres tratar de acuerdo a la circunstancia y el lugar donde me tienes, Señor, yo pueda mirarte a ti como José cuando te miró desde la cisterna. Ayúdanos a que todo lo que hoy nos has expresado desde tu corazón no se olvide y quede marcado, Dios, como cuando marcaste con tu dedo las dos tablas del testimonio. Marca en nuestro corazón esto, en el nombre de Jesús. Dios sana y consuela. Dios restaura y redime. Dios sana la herida y hace olvidar. Dios no lo dijo, Él hace olvidar. Amados, Dios hace olvidar. El dolor Dios lo hace olvidar.